abrir la palabra del Señor en un capítulo que todos habéis leído y conocéis seguro casi de memoria. Primer libro de Samuel y capítulo 17. Porque hablamos esta mañana y Dios quiere que estemos hablando en cuanto a enfrentar imposibles, en cuanto a situaciones que nosotros tenemos delante y no sabemos qué hacer con ellas. Y esta es una de esas situaciones. Hoy vamos a ser niños otra vez esta mañana y volver a una historia que hemos leído tantas veces desde que éramos niños. Y es el momento en el que un gigante se presentó delante del pueblo de Israel, Goliat, y el pueblo de Israel no sabía qué hacer. ¿Os acordáis bien de esa historia, no? Yo creo que podríamos leer todo el capítulo, pero la sabéis, conocéis todos la historia, la conocemos tan bien que yo tengo la impresión de que si leemos el capítulo durante el tiempo que estemos leyendo, más de uno se irá a las cosas que tiene que arreglar hoy porque ya conoce la historia bien. Y estamos delante del Señor y tenemos que escuchar lo que Él quiere decirnos. Así que vamos a ir en algunos de esos versículos, en algunas de las situaciones más importantes en nuestra vida, y por eso lo primero que tenemos que pensar al leer este capítulo y cuando leemos algo de la palabra de Dios, sea en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es: Señor, ¿qué hay para mí en esta historia? Así que esta historia no se trata del pueblo de Israel, no se trata en primer lugar de un gigante que vino a desafiar al pueblo de Israel. Esta historia para cada uno de nosotros se trata de algún gigante que hay delante de nosotros contra el que no podemos luchar. La historia es un poquito diferente, ¿lo veis? Y yo no puedo deciros cuál es ese gigante, porque Dios lo sabe, y yo sé que el Espíritu de Dios os lo está diciendo a cada uno de vosotros. Alguna situación, algo difícil, algún problema en la familia, la falta de trabajo, algo en nuestro carácter, alguna situación física, alguna enfermedad, yo no lo sé. Pero el Espíritu de Dios sí sabe lo que está poniendo en tu corazón ahora mismo de cuál es ese gigante contra el que tú estás luchando. Así que mira la historia de otra manera. No pienses que se trata del pueblo de Israel, de un gigante, de Goliat, de Saúl, de su hijo, de David, de todo lo que ocurrió. Sino piensa, esta historia está escrita para mí, yo la necesito. ¿Qué voy a hacer con este gigante que tengo delante de mí? Porque de eso se trata. Porque sabemos lo que ocurrió en aquel momento. El pueblo... Los filisteos eran el mayor enemigo del pueblo de Israel. Y no solamente les habían hecho la vida imposible hasta ese momento, sino que seguirían aún en el futuro. Pero en este momento hay un hombre que es un gigante, literalmente hablando. Lo que nos dice la Biblia es que medía casi 3 metros. Y en aquel momento en el que el pueblo de Israel incluso ni tenía armas, porque los filisteos les habían quitado absolutamente todas sus espadas y la posibilidad de tener fundición para poder tener ningún arma de hierro o de cualquier otro material. Entonces, de repente viene un gigante que tiene una espada gigante que es imposible de vencer, y él se presenta delante del pueblo y dice: mira, que venga alguien a luchar conmigo. Lo arreglamos entre dos nada más. ¿Por qué hablar o hacer más problema con más gente? ¿Por qué derramar sangre? Que venga alguien y que luche conmigo. Y quizás nosotros estamos atravesando en nuestra vida una situación en la que se presenta un gigante y nos dice: muy bien, Jaime, o cada uno de vosotros con vuestro nombre, ven, lucha. A ver. Primer problema que ocurrió en el pueblo de Israel. Todos conocéis la historia, dice el capítulo 17, que Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon, el versículo 2, en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos, para enfrentarse a sus enemigos. Pero ¿sabes cuál es el primer problema? Y muy importante, Dios le había dicho a su pueblo que cada vez que fueran a la batalla, en primer lugar, antes que ninguna otra cosa, lo puedes leer en el libro de Deuteronomio capítulo 20, el versículo 3, tenían que orar a Dios, tenían que poner esa situación en las manos de Dios, y el pueblo no lo hizo. Primer problema delante de algún gigante que estamos enfrentando: olvidar a Dios y no confiar en Él. A veces
Sí, somos creyentes, amamos al Señor, venimos a la iglesia, estamos delante de Él, en su presencia, pero nos olvidamos de lo más importante, de orar, de confiar en Él. Y decirle, Señor, no es mi batalla. Ese gigante no viene en contra mí, viene en contra tuya también. Así que jamás debemos olvidar que Dios está en nuestra batalla, que Dios está con nosotros, que tenemos que ponernos en sus manos. ¿Sabéis lo que ocurrió después? El versículo 8 dice que Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles, ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? Y entonces les desafía y le pone esa condición de que ellos tienen que buscar una persona para luchar contra él. Problema número 2, aceptar las condiciones de nuestro enemigo. ¿Cuántas veces hay situaciones en nuestra vida que nosotros no podemos vencer? Primero, olvidamos al Señor, olvidamos de ponerlas en sus manos, pero segundo, el enemigo viene, nos ataca, nos dice, va a pasar esto y esto y esto, o nos dice, tú eres así, 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 tú eres débil, tú no vas a vencer, empieza a decirnos mentiras y nosotros las creemos. ¿Quién es el enemigo para poner condiciones? No puede desafiarte ningún enemigo. Tienes que confiar en el Señor. Y el problema del pueblo de Israel es que ellos aceptaron las condiciones que Goliat le puso. ¿Por qué? ¿Quién era él para decir nada? Seguimos un poquito más adelante y veis que en el versículo 26 se habla de que ellos creyeron que era imposible vencer a aquel gigante. Problema número 3, cuando creemos que algo es imposible. ¿Cuántas veces hay situaciones en nuestra vida que no podemos vencer y acabamos creyendo que son imposibles? Yo no puedo explicaros a cada uno de vosotros cuál es la situación, eso es algo del Espíritu de Dios en vuestro corazón. Pero pensad cuántas veces enfrentamos situaciones, cosas, relaciones, problemas y acabamos creyendo, es imposible. Es un gigante demasiado grande, yo no puedo luchar. Problema número 4. ¿Qué ocurrió con el pueblo de Israel? Dice que todos se llenaron de miedo. Miedo a aquel hombre. Ellos no tenían ninguna arma. Ellos no podían hacer absolutamente nada. ¿Sabéis? Conforme vamos visitando muchos lugares, muchas situaciones diferentes, muchos países, iglesias, nos damos cuenta de que muchos creyentes, aún amando profundamente al Señor, el miedo les esclaviza. Miedo a muchas cosas, miedo a lo que otra persona diga, miedo a la enfermedad, miedo a lo que va a pasar mañana, miedo a perder el trabajo, miedo a ser señalado por otros, miedo a que si hablo del Señor otras personas se burlen de mí, miedo, todo el tiempo miedo. Y Dios no nos ha diseñado para tener miedo, sino para amar. Es curioso porque yo siempre pensé que lo contrario del miedo significaba ser valiente, y no es así. En la Biblia no nos dice que es la valentía la que quita el miedo, dice que es el amor el que echa fuera el miedo, el temor. ¿Qué hace que una madre o un padre sean capaces de enfrentarse a lo que sea o de echarse delante de un coche, por decir de alguna manera, para arrebatar a su hijo que va a ser atropellado, o ir a un lugar quién sabe dónde para salvar la vida de su hijo? No es la valentía, es el amor por ese hijo. Y nosotros muchas veces le pedimos, Señor, yo quiero ser más valiente, yo quiero no tener miedo. Y la oración no es esa, Señor, yo quiero amarte más. Porque cuando te amo, el temor, el miedo desaparece. Cuando amamos a alguien, el miedo desaparece. Problema número 5. ¿Os acordáis lo que dice el versículo 2 que hemos leído? Saúl y todos los demás, el rey de Israel, se presentaron a la batalla. Goliat apareció como un gigante, pero ellos se creyeron incapaces de luchar. Ni el rey
La Biblia dice que Saúl era el hombre más alto de todo el pueblo de Israel. Cada vez que se reunía el ejército, el rey, dice que sobrepasaba una cabeza a todos los demás. Así que todos veían quién era el rey, pero yo creo que en ese momento el rey se escondió. Yo creo que incluso se agachó, que no me vean que soy el más alto de todo, que no me vean que soy yo el que tengo que luchar contra Goliat. Ni su hijo Jonatán, un gran guerrero, ni nadie del pueblo. Todos se creyeron incapaces. Problema número 6. Dice el versículo 16 de este primer libro de Samuel, capítulo 17, que durante 40 días el filisteo Goliat vino mañana y tarde presentándose a ellos. 40 días. Problema número 6, ser vencido antes de luchar. Claro, esto a veces tiene que ver un poco con nuestro carácter también. A nivel deportivo, por poner solamente un ejemplo personal, yo soy muy malo en casi todos los deportes. En fútbol, quizás peor que nadie. Pero cada vez que algún buen amigo en la iglesia o incluso amigos que tenemos que son jugadores profesionales nos dicen, pues vamos a jugar un poco. Mi familia lo sabe, yo voy. Dice, se van a reír de ti. Dice, bueno, así por lo menos se divierten también. Pero a mí no me va a vencer nadie antes de luchar. ¿Quién sabe lo que puede pasar? Y ese es uno de nuestros mayores problemas, a veces el pueblo de Dios, ser vencidos antes de luchar. Dios nos llama a la batalla. Y eso es lo que nos echa para atrás muchas veces, incluso para hablar del Señor, porque siempre pensamos, bueno, quién sabe, la gente se va a burlar de mí. Pues no. He hablado muchísimas veces del Señor en muchos lugares, a mucha gente no creyente. Sí, ha habido algunas personas que se burlaron, pero la gran mayoría te escuchan, te agradecen y se van con el corazón pensando en lo que tú le has dicho. No tengas miedo antes de luchar, háblale a la gente. No tengas miedo por cualquier situación que esté pasando ahora, antes de luchar, porque eso fue lo que hizo el pueblo. Pero sabes, además, dice el versículo 24, que todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor, porque este hombre venía día tras día hasta 40 veces. Problema número 7, acostumbrarse al miedo y vivir así. Y eso se ve en el rostro y se ve en el corazón de las personas. Al entrar en la iglesia todas las mañanas, todos los momentos en que venimos aquí, en los ojos de las personas ves los que se han acostumbrado al miedo y los que no. Ves personas que incluso están enfrentando un cáncer y vienen con la mirada limpia, con una sonrisa en los labios. El Señor me está ayudando. No se ha acostumbrado al miedo, está luchando. Y ves otras personas que vienen con la cara caída, sencillamente por, yo qué sé, un pequeño problema en el tráfico, por alguna tontería en el trabajo, y eso ya, su mundo se derrumba por completo. No tenemos que acostumbrarnos al miedo y a vivir de cualquier manera. Somos el pueblo de Dios, eso era el pueblo de Israel, pero dice que día tras día cada vez tenían más miedo. Y cada vez decía que cuando venían, huían de él. Cuando venía Goliat, huían de él. Uno más, porque yo creo que ya basta de hablar de problemas. Problema número 8. ¿Os acordáis lo que ocurrió con David? De repente David va al lugar de batalla. Y va porque su padre le manda. A propósito, recuerda que el capítulo anterior, David había sido ungido como rey de Israel, como el próximo rey. Y de repente su padre le dice, mira, hay que llevarle la merienda, hay que llevarle la comida a tus hermanos. Y David dice, alto papá, yo soy el futuro rey de Israel. Tenemos muchos sirvientes aquí, ¿no? Llevarle yo la comida a mis hermanos. No vas a encontrar eso en la Biblia. Porque hasta el rey de Israel sabe que la misión número 1 en su vida es servir a Dios y a los demás. Y eso también lo necesitamos aprender, aunque no tenga que ver con el gigante. Seamos quienes seamos, no hay nada mejor que podemos hacer que servir al Señor.
y a veces incluso llevándole la comida o la merienda a nuestros hermanos. Y allí fue David. Y entonces David vio que aquel gigante estaba hablando así, que estaba desafiando a todos, y David, que era solamente poco más que un adolescente, dice, pero ¿quién es este? ¿Cómo todo el mundo está así? ¿Cómo es que no hay nadie que sea capaz de enfrentarse a él? Y entonces todos comienzan a criticarle, empezando sus propios hermanos, diciéndole, pero ¿a qué vienes a hacer aquí? Así que problema número 8, criticamos a alguien que vive de una manera diferente. Cuando vemos a alguien realmente entusiasmado con el Señor y a pesar de las circunstancias sigue hablando del Señor y amándole, y en su vida también hay altibajos, porque la vida a veces es complicada y a veces estamos muy bien y otras veces tenemos muchas luchas, pero seguimos entusiasmados por el Señor y seguimos hablando de Él, siempre hay alguien que dice, ¿y este? ¿Cómo es tan espiritual? O sea, a veces hay gente que le suena hasta mal que tú ames al Señor y seas espiritual. Y estés rebosando de amor por Él, cuando eso es lo normal. No era David, era todo el pueblo de Israel, eran absolutamente cada uno de ellos, empezando por el mismo rey, que tenía que vivir de esa manera, que tenía que decir, no importa quién sea ese gigante, vamos a enfrentarnos a él en el nombre del Señor. Pero ninguno quiso hacerlo, y cuando uno vino y lo dijo, todos dijeron, este está loco. Así que no critiques a las personas que nos quieren acercar al Señor, que aman al Señor, que quieren estar con Él, que nos hablan de Él. Todo lo contrario, acércate a esas personas y dile, hey, cuenta conmigo, yo también quiero vivir de esa manera. Yo también quiero vivir desafiando al Señor. En el sentido de desafiar su poder y que Él transforme todas las cosas. ¿Sabéis cuál es la solución? A veces nosotros pensamos que es David, pero ¿te acuerdas? Son 8 problemas en los cuales nadie era capaz de vencer a ese gigante. Y vuelvo a repetirte, hoy no se trata de Goliat, se trata de lo que tú estés pensando en tu corazón. ¿Sabes cuál es la respuesta de David? Es el Salvador. 8 problemas que el pueblo no podía sacar adelante. Fíjate solamente por encima, en el capítulo 17, donde estamos, versículo 16, ¿quién es ese filisteo incircunciso? Dice David, para desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Mira el versículo más adelante, 36, porque este ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. El versículo 37, David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso me librará. El versículo 45, entonces David dijo al filisteo cuando se enfrentó a él, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos. Hasta 8 veces, una por cada uno de los problemas que el pueblo tenía, David les habla, es el Señor, es el Señor, es el Señor. ¿Tienes un problema? Es el Señor el que puede fortalecerte. Y esa era la diferencia entre David y los demás, tan sencillo. Ellos solo veían al gigante, David solo veía al Señor. Qué sencillo, parece una historia de niños, pero verdad que aún no la hemos aprendido. Nos la han enseñado tantas veces y aún no nos hemos dado cuenta de lo que significa en nuestra vida. Esa era la ceguera de los que estaban con él. Saúl puso limitaciones, le limitó, le dijo, tú no puedes hacerlo, tú no puedes seguir adelante. Todos los demás lo dijeron, eres solo un muchacho. ¿Os acordáis cuando él decide que va a pelear contra el gigante, lo que hace Saúl? Versículo 36, 38 mejor, yo sé que conocéis muy bien la historia. En el versículo 38 nos dice que Saúl vistió a David con sus ropas militares. Le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. ¿Alguna vez pensasteis por qué David permitió que hicieran eso? Yo siempre había leído la historia y había pasado, porque muchas veces leemos la palabra de Dios y como la conocemos y la hemos leído tantas veces, ni nos paramos un momento a pensar qué está pasando. Y la palabra de Dios es mucho más impresionante de lo que nosotros imaginamos. Y muchas veces en los detalles nos enseña cosas que no podemos ni aprender de otra manera. Así que cuando
David está enfrente de Saúl, y yo espero no ir muy rápido, porque todos conocéis muy bien la historia. Cuando está enfrente de Saúl, y Saúl le dice, muy bien, porque nadie se atreve a luchar contra el gigante, vete, David, tú vas a ir. Y lo primero que hace Saúl es decirle, mira, aquí está mi armadura, mi yelmo, mis armas, ponlas. Y David se las pone, aunque era un adolescente, mucho más bajito que Saúl. ¿Por qué se pone David la armadura? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Muy sencillo. David no tenía ningún plan. Hay algunas personas que piensan, no, mira, David fue allí y entonces pensaba, yo tengo aquí unas pocas piedras y yo muchas veces sé tirar bien las piedras, entonces voy a ir y voy a tirar al gigante. No, David fue allí y no tenía absolutamente ningún plan. ¿Sabes lo que tenía David? Confiaba en el Señor. Y eso a mí me ha enseñado muchas cosas en la vida. Porque incluso a veces hasta dentro de la iglesia, dentro de las misiones, dentro de los equipos evangelísticos, y no estoy diciendo nada malo en contra de eso, pero muchas veces tenemos planes, pero no nos preocupamos de lo que el Señor dice. Y es mejor que no tengas ningún plan, pero tengas al Señor. Porque Él en ese momento te va a decir qué hacer. Entonces, ¿por qué David se puso la armadura? Porque no sabía qué iba a hacer contra el gigante y pensó, bueno, pues igual hay que ir a luchar con la armadura. Lo que no tenía ninguna duda David es que iba a vencer al gigante. El plan era cosa del Señor. Así que quizás si no tienes ningún plan, no te preocupes, no pienses, Señor, ¿y ahora qué hago? No tengo ningún plan, tendría que haber planificado. Más desde, nosotros los latinos somos de otra manera, no sé si David era más latino, y espero que las personas que estén aquí, que sean más de trasfondo anglosajón, me perdonen esto. Pero a veces todo es organizar, todo es punto 1, 2, 3, 4, todo es planificar, todo es tener todo perfectamente. Y claro que a Dios le encanta que planifiquemos, pero lo que a Dios le encanta es que estemos delante de Él en su presencia. Y David dijo, yo voy, en tu nombre, Señor, voy, ya me dirás lo que tengo que hacer, pero voy. Y nosotros esperamos a tener todo perfectamente atado para ir. Y no se trata de eso. 2 o 3 detalles más, porque el tiempo se va muy rápido. Si algo no funciona, no lo uses más. De eso se dio cuenta David. Cuando se puso la armadura, dijo, yo no puedo con esto. Es más, la armadura de Saúl no funcionaba. No por la armadura en sí, ¿me entendéis? Estoy hablando casi como si fuera una manera parabólica, pero es que a Saúl no le sirvió de nada. No le sirvió de nada. Era el rey y no le sirvió de nada. Así que si algo no funciona, tíralo. Si estás luchando contra un gigante y hay algo que no te funciona, abandónalo. Incluso se lo he comentado a veces a personas que no conocen al Señor, y si hay alguien aquí que no conoce al Señor, si has estado intentando vivir la vida a tu manera, incluso intentando ser buena gente, intentando hacer bien a los demás, intentando vencer gigantes, pero no puedes, abandona todo eso porque no funciona. Y si estamos haciendo cosas incluso para el Señor con toda nuestra buena voluntad, pero quizás con, no sé, con ideas de quién sabe lo que, pero no funcionan, Dios no las está usando, pues quédate tranquilo, déjalas. La armadura no sirve para nada. Dios te puede salvar sin armadura. Y solo necesitamos aprender, porque eso fue lo que David aprendió. Y los últimos detalles, porque ahí llegamos ya a lo que fue encontrarse con David, con Goliat. ¿Qué vamos a usar? ¿Nuestra armadura o la de Dios? ¿Las armas carnales o las espirituales? Fíjate esas cualidades de David tan sencillo. Primero, él era un adolescente. Nadie es tan pequeño que no pueda servir a Dios. Todo lo que veían ellos era el gigante. Todo lo que veía David era Dios. Hermano, hermana, si estás luchando contra un gigante, deja de poner tus ojos en el gigante. Pon tus ojos en el Señor. ¿Recuerdas Hebreos capítulo 12, poner nuestros ojos en el Señor Jesús? Porque
somos así, cada vez que estamos pensando y dándole vueltas a nuestra cabeza y viendo el gigante que tenemos delante, y cuanto más vueltas le damos a ese gigante, cuanto más vueltas le damos a esa enfermedad, a esa falta de trabajo, a ese problema familiar, a esa situación, a eso de nuestro carácter que hay dentro de nosotros, a ese vicio que nos tiene atados, no sé, cuanto más vueltas le damos a ese gigante, peor. Hay que mirar al Señor. Hay que mirarle a Él y decirle, Señor, yo dependo de ti. No tengo ningún plan, no sé qué voy a hacer, pero yo dependo de ti. Porque entonces todo se transforma. Todos sabéis lo que ocurrió después. David se enfrentó al gigante y se enfrentó en el nombre de Dios. Quizás, si os acordáis en la historia, dice el versículo 48 que leemos quizás desde el versículo 46, cuando se enfrenta a Goliat, dice, el Señor te entregará hoy en mis manos. Y justo después le dice ese versículo, el 47, para que sepa toda esta asamblea, todos los que estaban allí, que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor. ¿Sabes? No se trata de un gigante, no se trata de una onda, no se trata de cómo mató David a Goliat. Se trata de que la batalla es del Señor. Así que con lo que tú estás luchando hoy, lo que se trata es de saber que es Dios quien está contigo en esa batalla. Dice el versículo 48 que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, y vamos a dejar ya aquí en ese último versículo porque el tiempo se ha ido muy rápido. Dice que cuando el versículo 48, cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. Y entonces metió la mano en su saco y sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Cuando David estuvo enfrente del filisteo y le dijo, es en nombre del Señor que yo vengo, y tú has desafiado al Señor de los ejércitos. Entonces David se dio cuenta y siempre llevaba alguna piedra en su saco y su honda, porque a veces cuando estaba cuidando las ovejas venían animales, habla de leones incluso, o animales poderosos, y él tenía que defender a sus ovejas. Así que en ese momento David pensó, pues igual se trata de vencer con una honda. ¿Sabes que la manera en la que Dios va a hacer que tú venzas al gigante ya la tienes contigo? Echa mano a tu bolsillo. Estoy hablando otra vez de una manera figurada y sé que entendéis esta aplicación de la historia. A tu corazón piensa, Señor, quizás algo que tú has puesto dentro de mí es exactamente lo que tú quieres que yo use para vencer ese gigante. Ora y descansa en el Señor. Y fíjate cómo termina la historia, porque la mayor parte de las veces que yo escuché la historia, y recuerdo desde que era niño, y también cuando escucho algunas predicaciones sobre ello, siempre termina ahí. La honda pegó en la cabeza de Goliat. David no necesitó ni tirar una segunda vez, imagínate. Algunos piensan, bueno, quizás tenía miedo, quizás pensaba, ¿cómo voy a darle? A mí me gusta pensar que él quizás dijo, Señor, es tan grande que es imposible que falle. Porque a veces tenemos que pensar así, muy bien, hay un gigante que se enfrenta a mí, pues es tan grande que es imposible que no le dé con algo que tú has puesto en mi corazón. Y pensamos que la historia terminó ahí, pero yo quiero terminar y siguiendo con esa frase que teníamos del versículo 47, pero yo quiero terminar
con el versículo 50. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra. Hirió al filisteo y lo mató. Mas no había espada en la mano de David. Y todo el mundo piensa, bueno, el capítulo terminó en el versículo 50. No terminó en el versículo 50. Y esto es lo que me gustaría dejaros para vosotros en este final y para mí mismo. Entonces David corrió, léelo muy despacio, se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la del filisteo, porque nadie en Israel, solo Saúl tenía espada, la tenía. Tomó la espada del filisteo, la sacó de la vaina y lo mató cortándole la cabeza con ella. Esto no se trata de nada sanguinario. Y no quería que leyéramos este versículo para que viéramos cómo David era valiente, no. Por una razón, porque toda la palabra del Señor tiene trascendencia eterna. Y esta es una de las lecciones más importantes para el final. David fue y le cortó la cabeza al gigante. Porque ¿sabes lo que ocurre muchas veces en nuestra vida? Enfrentamos gigantes, los vencemos, los herimos, se caen, aprendemos lo que significa que la batalla es del Señor, pero los dejamos. Y muy poco tiempo más tarde vuelven otra vez y vuelven a vencernos. Y eso pasa a veces incluso con pequeños vicios, con situaciones en nuestro carácter, con relaciones, con cosas que están pasando en nuestra vida. Los vencemos y pensamos que ya están vencidos. Y no es cierto, tienes que ir a cortar la cabeza al gigante. Y el Señor te va a dar sabiduría para cortarle la cabeza a ese gigante. Una vez recuerdo una persona que vino a orar al final de la reunión y me hablaba de una situación muy difícil que él tenía en el trabajo, porque una mujer, era un hombre casado, y una mujer de su trabajo ya se le había insinuado muchas veces y él no podía vencer esa situación. Córtale la cabeza a ese gigante. Se fue del trabajo para otro, porque es mucho más importante ser fiel al Señor incluso que tu propio trabajo. Córtale la cabeza a ese gigante. Otra persona hablaba de que tenía muchos problemas en cuanto al juego y que no podía pasar por una máquina en una cafetería sin echar las monedas y muchas veces eran horas que se pasaba allí. Córtale la cabeza a ese gigante, sal de casa sin dinero, solo con una tarjeta. Hasta que Dios te ayude a cortarle la cabeza definitivamente. ¿Me entendéis? Yo no voy a seguir explicando muchas situaciones así, pero muchas veces tenemos que, cuando Dios permite que venzamos un gigante, ir a cortarle la cabeza. Y sé que sabéis que no estoy hablando a nivel literal, no estamos hablando de hacer daño a nadie. Pero estamos hablando de que esas cosas que nos están haciendo daño y que están destruyendo nuestra vida, hay que vencerlas en el nombre del Señor Jesús. Es algo, a veces incluso nuestra propia mente, que nos está diciendo, no puedes hacer eso, vas a caer otra vez, pues córtale la cabeza a tu propia mente diciéndole, no, yo voy a vencer en el nombre del Señor Jesús. Alguien me dijo una vez, en una situación muy complicada, con un problema de ansiedad ya hasta lo sumo, que muchas veces sentía como que se moría. ¿Y sabes cómo venció ese gigante? Le cortó la cabeza. Se sentaba tranquilamente en su habitación y le decía, muy bien, me voy a morir ahora mismo, me voy con el Señor y será lo mejor que me pueda ocurrir. Y entonces empezaba a sentir un gozo y una paz tan grande que la ansiedad desaparecía. Córtale la cabeza a ese gigante. Pues estás pensando, no puedo. No, dile, Señor, ¿te acuerdas? Filipenses 4:13, para todo, dice literalmente, tengo fuerzas en Cristo que me da el poder. Deja de pensar que no puedes, córtale la cabeza a ese gigante. Sea lo que sea, yo no voy a poner más ejemplos porque además el tiempo se ha ido. Pero sé que el Espíritu de Dios os va a dar sabiduría para cortar la cabeza a ese gigante, no solamente para vencerlo. Y para decirle hoy, Señor, esta historia tiene mucho más que ver conmigo que lo que yo pensaba.
Y tú quieres que hoy salga de aquí restaurado por ti, porque se trata de tu batalla. Y tú jamás pierdes una batalla. Y tú eres el Dios de lo imposible. Así que yo voy a descansar en ti. Y como siempre, ahora terminamos